Existen factores que determinan la resistividad de los suelos. Los más generales son la naturaleza del terreno, si es un terreno rocoso, seco, arcilloso, la humedad, el porcentaje de humedad que posee, la temperatura, la cantidad de sal que posee el terreno, la salinidad, la compactación del terreno y los factores de naturaleza eléctrica. En algunos puntos el terreno puede poseer factores homogéneos que no varía tanto a la superficie como la profundidad, como también puede ser heterogéneo. El método más empleado para determinar la resistividad de los suelos es utilizando un instrumento denominado telurómetro y se emplean métodos para la obtención de dicho parámetro. Se obtiene una resistividad aparente con ese método en donde el valor obtenido es muy considerable y se puede emplear para el diseño de puestas a tierra. Como conclusión para esta sección, decimos que la resistividad de los suelos es influenciada por distintos parámetros. Es imposible tener un valor estadístico que sea aplicable en cualquier momento del año, ya que la misma varía tanto cuando hay una época de verano como una época de invierno, debido a los parámetros que hemos visto anteriormente. Y cada vez que se diseñe un sistema de puesta a tierra se debe estudiar la resistividad del terreno. Los pasos a seguir para la construcción de un sistema de puesta a tierra es la realización de la medición de la resistividad del terreno, elaborar un análisis y un informe de los resultados obtenidos de la medición. Se realizan los cálculos de la tipología y el dimensionamiento del sistema de puesta a tierra, teniendo en cuenta para qué va a ser instalado, ya sea para una instalación eléctrica, un sistema de señales débiles, para un puesto de distribución o un pararrayos. Se deben elaborar planos en donde especifique la tipología, las dimensiones y cómo irá conectado, soldado e instalado. Las aplicaciones en el terreno, ya sea canales, fosas, los registros conductores, los electrodos empleados, o sea, la cantidad y el tipo de electrodo, las uniones, ya sea soldadura exotérmica o conectores certificados, entre otros. Posteriormente se realizan las mediciones del valor de la resistencia y equipotencialidad del sistema de puesta a tierra y certificación del mismo. Una vez montado la puesta a tierra en el terreno, se procede a realizar las mediciones correspondientes según los valores normalizados, tener en cuenta la equipotencialidad si existe más de un sistema de puesta a tierra y se certifica dichos parámetros. Debe haber una documentación técnica, un informe técnico sería, y un documento que avale el trabajo del profesional con relación al cliente y a la empresa que lo elaboró. Aquí podemos observar diferentes configuraciones de puesta a tierra que se emplean. Se encuentra la semiesfera, los cables, los conductores horizontales, las varillas o jabalinas. También se pueden utilizar flejes,
el anillo que se realiza con los conductores de cobre. Un aspecto que vemos en conductores es que la puesta a tierra y la bajante debe ser de cobre desnudo, o sea, no tiene que tener aislamiento. Y por lo general se utiliza una sección de 50 milímetros cuadrados. Para cada configuración vemos las diversas fórmulas que se emplean, las cuales participan la resistividad del terreno, la altura, esta altura, que es correspondiente a la superficie y hasta la zona en que va a estar colocado la puesta a tierra, y también las dimensiones tanto de la jabalina o placas que se pueden emplear. Y también todo está igualado al valor de la resistencia. Normalmente, una vez obtenido o una vez identificado para qué instalación o qué proyecto será la puesta a tierra, un dato es ya la resistencia de puesta a tierra, según la norma. La configuración contrapeso, radial o dispersor se emplea por lo general para protecciones contra descargas eléctricas atmosféricas. Entonces, esto sería para una torre de telecomunicaciones en donde en su punto más alto se colocará el pararrayos y la bajante, que será de conductor de cobre desnudo, va a corresponder al conductor de enlace entre la jabalina, entre la puesta a tierra y el pararrayos. De manera que debemos considerar la altura de la torre para poder determinar la longitud del conductor o contrapeso, que este va a ser un conductor de cobre desnudo, 50 milímetros cuadrados, puede ser más dependiendo de los dimensionamientos que se está realizando. Y esto sería una jabalina o también puede ser una configuración que hemos visto anteriormente. Para una puesta a tierra de distribución o para un PD, esto sería el poste de un puesto de distribución. En ella se emplea la configuración de anillo y se coloca una jabalina soldada al anillo. Este sería la bajante. Posteriormente se realiza un contrapeso de 15 metros, un conductor de 15 metros, y en su extremo se coloca otra jabalina y en su opuesto, en el lado opuesto, otro contrapeso con una distancia de 15 metros y la jabalina. Entonces esto normalmente se tiende a realizar en los puestos de distribución y es un procedimiento óptimo de construcción para dicha instalación. Acá podemos ver un puesto de distribución en donde tanto el descargador, sería este, como la línea del neutro debe estar conectado al sistema de puesta a tierra. Y también los postes adyacentes a ese PD debe poseer puesta a tierra. Para la construcción de la puesta a tierra debemos considerar el conductor que hemos hablado. La termofusión o soldadura exotérmica es la más confiable para su
Para su construcción de la malla de puesta a tierra, si tenemos una malla, la misma posee variados moldes y esto sería la unión, donde se va a realizar la soldadura. Esto sería los conductores y acá estaría la jabalina. Entonces, mediante la termofusión se podrá realizar la unión de las mismas. Acá se observan diferentes moldes para la conexión de conductores con conductores o conductores con la jabalina o electrodo. En cuanto a los métodos para la medición de la resistividad del suelo, lo más empleado es el método Wenner, que consiste en colocar 4 jabalinas separadas a una distancia A, en donde el valor que se va a obtener con el instrumento que es el telurómetro, vamos a obtener la resistencia. Y aplicamos la fórmula de Wenner, que es ρ es igual a 2pi, la distancia entre electrodos, por la resistencia. Y obtenemos la resistividad del terreno. Normalmente se emplea o se hace variar la distancia entre los electrodos de manera a tener un perfil de resistividad de dicho terreno. Dicho perfil se grafica resistividad en función a la profundidad de la prueba. En la clase del viernes vamos a hablar con detalle la metodología y cómo se realizan las mediciones correspondientes y cómo se opta para poder emplear en el diseño de puesta a tierra. Existen varios métodos de medición de resistencia de puesta a tierra, donde las más conocidas son la de caída potencial y también la de regla del 62%, 61,8%. En ella, dependiendo de la malla que se tiene del sistema de puesta a tierra, se opta por la distancia mayor que posee la puesta a tierra y la misma se multiplica 6 a 5 veces la distancia, de manera que se emplea 2 electrodos, donde la primera conexión va a ser con la puesta a tierra, sería el registro, y el extremo va a ser un electrodo de corriente. Se hace variar el electrodo de potencial ciertas distancias de manera a poder obtener el perfil o la curva característica de resistencia de puesta a tierra, que sería esta. Para el método del 62% se realiza el 62% de la distancia entre la puesta a tierra y el electrodo de corriente. Se coloca en ese punto el electrodo de potencial y se realiza la lectura. Dicho método es recomendable para mediciones de una jabalina o puesta a tierra que corresponde a una jabalina. Acá podemos observar para una torre, por el método de caída de potencial se usa el telurómetro y para caída de potencial se hace 40, 50 y 60% de la distancia total entre la puesta a tierra y el electrodo de corriente. En la clase del viernes vamos a ver con más detalle estas mediciones y ejercicios. Muchas gracias.